Paz, mi querido, mi querida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces creíste que el ambiente a tu alrededor determinaba quién eres y hasta dónde puedes llegar? Hoy quiero recordarte que no es el lugar lo que te define, sino aquello que Dios plantó dentro de tu corazón. Hay palabras que no solo enseñan, ellas rompen cadenas, quitan excusas y nos impulsan a un nuevo nivel de madurez espiritual. Mientras muchos creen que el secreto está en la geografía, en la mesa correcta o en la compañía correcta, Jesús nos muestra que la verdadera transformación nace de su voz. No importa el escenario, no importa la ciudad, no importa la estación, cuando Dios te planta, tú das fruto. Por eso creo que este mensaje no solo puede inspirarte, sino que puede destrabar áreas de tu vida que ya estaban pidiendo un nuevo tiempo. Quiero caminar contigo en esta reflexión, como alguien que cree profundamente en el propósito que el Señor tiene para tu historia. Aquí te invito a dejar de lado las excusas y a abrir el corazón para la palabra que Dios preparó para ti hoy. Porque cuando Él habla, el desierto florece, la semilla germina y lo imposible se vuelve real. Permite que Jesús alinee tu visión con la suya y descubre que no dependes del ambiente para crecer, dependes de la presencia. Mi querido, mi querida, mi familia, recibe mi abrazo ahora, donde quiera que me estés escuchando. Tal vez en tu casa, tal vez en el coche, tal vez en medio de un día cansado, tal vez cargando preguntas que nadie ve. No sé la dirección exacta donde estás, pero sé exactamente quién te trajo hasta aquí. Y no fue el azar, fue Jesús. Existen mensajes que informan, existen mensajes que emocionan, pero existen mensajes que confrontan con amor, que arrancan muletas invisibles y nos devuelven la responsabilidad espiritual de crecer. Y siento en mi espíritu que esta palabra no vino solo para animarte, vino para despertarte, no para acusarte, sino para recordarte quién eres en Dios. Antes de que continuemos, quiero pedirte algo muy simple, pero muy poderoso. Si esta palabra ya comenzó a tocar tu corazón, dale like a este video. No por mí, sino porque cuando das like, comentas y compartes, este mensaje alcanza a personas que tal vez estén al límite de la fe hoy. Escribe un comentario, aunque sea un amén, y envía este video a alguien que amas. Alguien que está atrapado en la idea de que necesita cambiar de lugar para cambiar de vida. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí caminamos juntos como familia, recibiendo dirección, confrontación, consuelo y madurez espiritual. Hay una palabra para tu semana, para tus decisiones y para el tiempo que Dios está construyendo dentro de ti. Y ahora respira profundo, aquieta el corazón. Porque lo que Jesús quiere decirte hoy no es sobre dónde estás, sino sobre quién Él es en tu vida. No es sobre el escenario que te rodea, sino sobre la semilla que Él colocó dentro de ti. Y cuando Dios habla, nadie permanece de la misma manera. Permanece conmigo. Esta es solo la introducción de aquello que el cielo quiere revelar a tu corazón hoy. Ahora, con el corazón más atento y el espíritu más sensible, quiero invitarte a hacer algo que parece simple, pero que es profundamente transformador: volver a la palabra. Porque los sentimientos nos visitan, las opiniones cambian, los ambientes oscilan, pero la palabra de Dios permanece. Es en ella donde nos anclamos cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. El texto que nos va a acompañar hoy está en Génesis, capítulo 13, y quiero leerlo contigo con calma, sin prisa, permitiendo que cada frase encuentre espacio dentro de tu corazón. A veces leemos demasiado rápido y sentimos poco. Hoy no, hoy vamos a escuchar. Génesis 13, a partir del versículo 10, dice así: Entonces Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada en toda su extensión, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Voy a leerlo de nuevo, porque algunas verdades solo descienden cuando se repiten. Entonces Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba bien regada en toda su extensión. Ahora continúa en el versículo 11.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió hacia el oriente. Y así se apartaron el uno del otro. Más adelante, en el versículo 14, la Biblia dice algo que cambia completamente la historia. Dijo el Señor a Abram, después que Lot se separó de él: «Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente». ¿Percibes la diferencia? Lot levanta los ojos solo. Abraham levanta los ojos cuando Dios se lo ordena. Este texto está insertado en un momento delicado de la historia. Abraham y Lot prosperaron juntos, crecieron juntos, pero llegaron a un punto en el que el espacio ya no podía contener a ambos. Había conflicto, había tensión, había necesidad de separación. Y es exactamente en esos momentos cuando necesitamos decidir, escoger, renunciar o avanzar, que se revela nuestra fuente de dirección. La Biblia no solo está contando una historia antigua, nos está mostrando cómo se toman las decisiones espirituales. Lot decide basándose en lo que ve. Abraham decide basándose en lo que oye. Y eso marca toda la diferencia. Aquí hay algo que necesitas guardar en el corazón. La palabra no es un detalle de nuestra vida espiritual, es el fundamento. No es un complemento emocional, es un ancla. Cuando quitamos la palabra del centro, comenzamos a vivir guiados por impresiones, comparaciones y urgencias humanas. Cuando ponemos la palabra en el centro, aprendemos a esperar, a discernir y a obedecer. Tal vez tú estés exactamente en ese punto hoy. Un momento de decisión, un cruce de caminos en la vida. Una elección que parece obvia a los ojos, pero que aún no ha sido confirmada por la voz de Dios. Por eso este texto es tan actual. Nos confronta con una pregunta silenciosa. ¿Quién está guiando mis decisiones? No avances demasiado rápido. No saques conclusiones antes de la dirección. No confundas oportunidad con propósito. La palabra de Dios no solo informa lo que ocurrió, revela cómo Dios piensa, cómo Dios actúa y cómo Él espera que nosotros vivamos. Y todo lo que vendrá en los próximos minutos nace de aquí, de una decisión entre vivir por la lógica de los ojos o por la obediencia de la fe. Permanece conmigo. Ahora que el fundamento ha sido establecido, vamos a tocar algo aún más profundo. El dolor humano que nace cuando intentamos vivir guiados solo por lo que vemos. Ahora quiero hablarte directamente a ti, sin rodeos, sin teología complicada, sin frases hechas. Quiero hablar de la herida que cargamos cuando empezamos a creer que estamos detenidos porque estamos en el lugar equivocado. ¿Quién aquí nunca sintió eso? ¿Quién nunca pensó, aunque fuera en silencio, si yo estuviera en otra ciudad, si tuviera otra familia, si tuviera otro comienzo, mi vida sería diferente? Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero dejaste que ese pensamiento viviera dentro de ti. Y va creciendo despacio, casi imperceptible, hasta convertirse en una convicción. No una convicción bíblica, sino una convicción emocional. La de que el ambiente es más grande que tú, la de que el lugar donde estás limita lo que puedes llegar a ser. Y esa herida es profunda porque no grita, susurra. Se manifiesta cuando te comparas, cuando ves que la vida de los demás avanza y la tuya parece estacionada. Cuando empiezas a espiritualizar la frustración diciendo, Dios todavía no quiso, pero en el fondo sientes que tal vez Él se olvidó de tu dirección. ¿Cuántas personas viven cansadas no porque trabajen demasiado, sino porque viven luchando contra la sensación de estar siempre atrasadas en su propia historia? Te levantas, haces lo que hay que hacer, cumples responsabilidades, pero al final del día algo dentro de ti pregunta, ¿es solo esto? ¿De verdad tenía que estar aquí? La herida se intensifica cuando empiezas a escuchar frases que parecen motivacionales, pero que sin darte cuenta te aprisionan. Eres el reflejo del medio en el que vives. Eres el promedio de las personas con las que andas. El ambiente determina tu futuro. Y de repente, toda frustración encuentra un culpable externo. Si no funcionó, fue el lugar. Si no avancé, fue la ciudad. Si no florecí, fue el ambiente. Y eso genera un conflicto interno terrible, porque amas a Dios, oras, crees, pero al mismo tiempo te sientes
atrapado en una realidad que parece no cooperar con lo que llevas por dentro. Es como si hubiera un llamado dentro de ti, pero un freno invisible afuera. Tal vez tu dolor hoy no sea falta de fe. Tal vez sea exceso de comparación. Tal vez no sea ausencia de propósito, sino confusión sobre el proceso. Porque cuando creemos que el ambiente lo define todo, empezamos a vivir esperando un cambio externo para entonces cambiar por dentro. Y eso cansa, eso enferma, eso desanima. ¿Quién nunca pensó en rendirse no de Dios, sino de intentarlo? Rendirse de soñar, rendirse de esperar, rendirse de frustrarse. Porque cada vez que creas expectativa en un lugar, en una persona, en una oportunidad, y eso no se cumple, algo dentro de ti se va endureciendo. Y es exactamente ahí donde habita el dolor humano que este texto bíblico toca. El dolor de quien elige por la apariencia y luego tiene que convivir con las consecuencias. El dolor de quien mira, decide rápido, pero no consulta al cielo. El dolor de quien confunde tierra fértil con tierra prometida. Tal vez hoy estés viviendo ese dolor silencioso, un desánimo disfrazado de madurez, una frustración escondida detrás de frases espirituales, un deseo de irte, de cambiarlo todo, de comenzar de nuevo en otro lugar, creyendo que el problema está afuera, cuando en realidad Dios quiere tratar algo dentro. Y no te sientas culpable por sentir esto. Dios no te condena por tu dolor. Él te invita a comprenderlo, porque todo dolor no tratado se convierte en una decisión precipitada. Y toda decisión precipitada puede llevarte a un lugar que parece bueno a los ojos, pero que no sostiene el alma. Respira profundo ahora. No estás solo en esto. Y este mensaje no vino para exponerte, vino para sanarte. En el próximo capítulo quiero contarte una historia, una experiencia simple, cotidiana, pero que cambió profundamente la forma en que entiendo el ambiente, el propósito y la dirección de Dios. Déjame contarte algo que me ocurrió y que, durante mucho tiempo, estuvo martillando dentro de mi corazón. No fue una experiencia sobrenatural en el sentido místico de la palabra. Fue algo simple, cotidiano, casi banal. Pero como casi todo lo que Dios usa para enseñarnos, vino envuelto en una situación común, de esas que solo entendemos después. Hubo un periodo de mi vida en el que yo estaba extremadamente inquieto. Hacía todo lo que debía hacerse. Oraba, trabajaba, servía, me dedicaba. Pero había una incomodidad constante, una sensación de que podría estar en otro lugar, viviendo otra realidad, produciendo más, avanzando más. Y comencé a alimentar ese pensamiento sin darme cuenta. No llegó gritando, llegó ofreciéndose como lógica. Me veía diciendo cosas como, tal vez si estuviera en otro ambiente, tal vez si las personas a mi alrededor fueran diferentes, tal vez si tuviera más acceso, más oportunidades. Y lo más peligroso, estaba espiritualizando esa inquietud, colocando a Dios dentro de decisiones que Él nunca había autorizado. Hubo un día específico en el que eso quedó muy claro. Para mí, yo había establecido algunos propósitos personales, cosas simples pero profundas. Entre ellos, un compromiso diario de cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Caminar todos los días, nada heroico, solo caminar. Y en uno de esos días, mientras caminaba, vi algo que me desconcertó. Vi a un hombre aparentemente alcoholizado, mal vestido, entrando en una carrera improvisada. Pensé, este tipo no va a durar. Pero para mi sorpresa, salió adelante y ganó, con facilidad. Y allí, en medio de aquella escena casi cómica, Dios me habló de una forma muy clara. El ambiente no creó un atleta en aquel hombre. Solo reveló lo que ya estaba allí. Me detuve, literalmente me detuve, porque en ese momento se cayó por tierra una excusa que yo venía alimentando, sin darme cuenta. Me di cuenta de que estaba atribuyendo al ambiente la responsabilidad por algo que Dios estaba intentando tratar en mí. El ambiente no crea esencia, revela esencia, coloca a alguien despreparado en el mejor escenario del mundo y seguirá despreparado. Coloca a alguien lleno de Dios en un escenario improbable y, tarde o temprano, eso será transformado. No porque el lugar sea bueno, sino porque la presencia es real.
Eso me confrontó de manera profunda, porque entendí que muchas veces queremos cambiar de ambiente cuando, en realidad, Dios quiere madurarnos en el ambiente. Queremos salir rápido cuando Dios quiere fortalecernos primero. Queremos correr hacia el próximo capítulo sin permitir que el actual nos forme. ¿Cuántas veces culpamos a la ciudad, a la familia, a la empresa, a la iglesia, cuando lo que Dios está diciendo es: permanece un poco más, déjame fortalecerte, déjame enseñarte a florecer ahí, porque quien aprende a florecer en lo improbable ya no depende de lo ideal? Esta historia simple cambió mi oración. Dejé de pedir: Dios, sácame de aquí, y comencé a preguntar: Dios, ¿qué quiere el Señor generar en mí mientras estoy aquí? Y ese cambio de pregunta cambió completamente la forma en que pasé a ver decisiones, procesos y puertas. Tal vez hoy estés exactamente en ese punto, inquieto, incómodo, pensando en salir, cambiar, romper. Y tal vez Dios no te esté impidiendo, tal vez te esté preparando. Porque salir sin preparación puede llevarte a un lugar hermoso, pero sin sustento. Esta historia no es sobre correr, es sobre madurez. Es sobre entender que el ambiente solo revela aquello que ya llevas. Y eso nos lleva de vuelta al texto bíblico, porque ahora estamos listos para ver Génesis 13 no solo como una narrativa antigua, sino como un espejo de nuestra propia jornada. Ahora vamos a volver al texto, pero volver diferentes, porque la palabra de Dios es viva y se revela de acuerdo con la postura de nuestro corazón. Génesis 13 no es solo una historia sobre separación de territorios, es una lección profunda sobre cómo las decisiones espirituales moldean destinos. La Biblia dice que Lot levantó los ojos y vio. Eso no es un detalle. El texto podría simplemente decir que él eligió, pero el Espíritu Santo se aseguró de registrar el proceso. Lot miró, evaluó, comparó, concluyó y eligió. Todo eso sin ninguna mención de oración, consulta o dirección divina. Vio algo que parecía bueno, fértil, prometedor. A los ojos humanos era la mejor elección posible. Y aquí está la primera frase que necesitas guardar. No todo lo que parece fértil sostiene el propósito. La llanura del Jordán era hermosa, regada, abundante. Parecía el Edén, pero apariencia no es promesa. Lot eligió lo que era cómodo, pero se acercó a Sodoma. Y toda elección que nos acerca a lo que Dios no aprobó, tarde o temprano cobra un precio. En contraste, el texto dice que Dios habla con Abraham después de que Lot se separa. Eso tampoco es casualidad. Dios no negocia dirección en medio de la confusión. Abraham esperó, no disputó, no corrió, no hizo campaña para quedarse con la mejor parte. Confió en que quien tiene una promesa no necesita competir por espacio. Y entonces Dios dice: levanta ahora tus ojos. ¿Percibes la diferencia? Lot levantó los ojos por cuenta propia. Abraham levantó los ojos porque Dios se lo ordenó. Aquí hay otra verdad poderosa. Hay una gran diferencia entre ver y que te sea mostrado. Lo que tú ves lo asumes solo. Lo que Dios te muestra, Él lo sostiene. Cuando Dios muestra, Él garantiza. Cuando Dios dirige, Él acompaña. Cuando Dios envía, Él se responsabiliza. Abraham no fue a un lugar bonito a los ojos, sino a un lugar cargado de promesa. Dios continúa diciendo: toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Esto es poderoso, porque Dios no estaba describiendo el suelo, estaba declarando el futuro. La promesa no estaba en el lugar, estaba en la palabra. Y entonces Dios dice algo que lo cambia todo: levántate y recorre la tierra. Es decir, la promesa exige movimiento, pero movimiento en la dirección correcta. No es caminar por ansiedad, es caminar por obediencia. No es correr por miedo a perder, es avanzar por confianza en quien prometió. Abraham arma su tienda y edifica un altar. Eso es madurez espiritual. Él entiende que el lugar solo se vuelve seguro cuando Dios es adorado allí. El altar viene antes de la conquista. La presencia viene antes de la expansión. Mientras Lot se acerca a Sodoma, Abraham se acerca a Dios. Mientras Lot elige por lo que ve, Abraham descansa en lo que oye. Y el final de estas historias no es fruto del azar, es fruto del criterio usado en la decisión. Guarda esto en el corazón. Quien es guiado por los ojos elige rápido,
Quien es guiado por la palabra espera, pero elige bien. Quien confía en el ambiente vive inseguro. Quien confía en Dios vive firme. Este texto nos confronta, pero también nos libera, porque nos quita la excusa de culpar al lugar y nos devuelve la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Nos recuerda que la promesa no depende del paisaje, sino de la presencia. Y ahora que entendemos el texto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué hacemos con esto en la práctica? Ahora la palabra sale del texto y entra en nuestra rutina, porque una Biblia que no encuentra la vida se convierte solo en información. Y Dios no nos llama a admirar la palabra, nos llama a vivir la palabra. Entonces déjame preguntarte con cariño, pero con verdad, ¿qué cambia esta historia en tu lunes? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En las decisiones que estás a punto de tomar? La primera aplicación es simple, pero confrontadora. No toda inquietud es señal de cambio. A veces es señal de madurez. Nos enseñaron a interpretar el malestar como señal de que necesitamos irnos. Pero hay incomodidades que no indican partida, indican crecimiento. Dios no siempre te está empujando hacia afuera. A veces te está profundizando por dentro. ¿Cuántas decisiones ya tomaste solo porque parecía lo mejor? Parecía más prometedor, más rápido, más lógico. ¿Pero oraste? ¿Esperaste? ¿Le preguntaste al Señor si ese movimiento formaba parte de la promesa o solo de la prisa? Porque la prisa nunca ha sido una buena consejera espiritual. Aquí hay una verdad que necesita ser repetida. Lo que Dios no autoriza, Él no lo sostiene. Puede que incluso llegues allí, puede que incluso empieces bien, pero sin la mano de Dios, el peso se vuelve insoportable. La segunda aplicación es aún más personal. Deja de tercerizar la responsabilidad de tu vida espiritual al ambiente. Deja de decir, si estuviera en otro lugar, oraría más. Si tuviera más tiempo, buscaría más a Dios. Si las personas fueran diferentes, yo sería diferente. Eso es una mentira sutil que nos mantiene estancados. El ambiente no impide tu obediencia. Revela tu prioridad. Abraham construyó un altar antes de construir cualquier otra cosa. Eso significa que donde estás ahora, Dios ya puede ser adorado. Donde estás ahora, Dios ya puede hablar. Donde estás ahora, Dios ya puede formarte. No esperes el escenario ideal para vivir una fe verdadera. Y ahora quiero invitarte a una actitud práctica. No algo solo simbólico, sino algo real. Si puedes, di en voz alta, ahí donde estás. No dependo del ambiente. Dependo de la presencia de Dios. Si puedes, escribe eso en los comentarios. No para agradarme, sino para sellar una decisión. Porque aquello que verbalizas delante de Dios se convierte en un hito espiritual. La tercera aplicación es esta. Aprende a esperar la voz antes de levantar los ojos. Antes de evaluar propuestas, personas, lugares, oportunidades, pregunta, Dios, ¿está el Señor en esto? No se trata de miedo a equivocarse, se trata de honra a la dirección. Tal vez Dios te mande cambiar de lugar, tal vez te mande quedarte, tal vez te mande hacer algo que nadie entiende, pero si fue Él quien habló, será Él quien sostendrá. Y eso lo cambia todo. No necesitas correr detrás de mesas, no necesitas comprar accesos, no necesitas forzar puertas. Cuando Dios quiere posicionarte, nadie te lo impide. Cuando Dios quiere promoverte, nadie te detiene. Tu papel no es correr, es escuchar y obedecer. Esta palabra no vino para dejarte cómodo, vino para alinearte, vino para devolverte la conciencia de que no eres rehén de los escenarios, sino siervo de un Dios que dirige los pasos. Y ahora, con todo esto en el corazón, tal vez estés necesitando algo más que dirección, tal vez estés necesitando consuelo. Ahora quiero hablar contigo que escuchaste todo esto y, en lugar de sentirte solo confrontado, te sentiste cansado. Porque a veces la verdad no duele, pesa. Pesa porque nos hace recordar cuántas veces nos equivocamos intentando acertar. Pesa porque expone decisiones tomadas por impulso, por carencia, por miedo a quedarnos atrás. Y si ese es tu sentimiento ahora, quiero que sepas algo muy importante. Dios no ha desistido de ti. No llegaste demasiado tarde, no lo arruinaste todo, no perdiste tu oportunidad,
La Biblia está llena de historias de personas que tomaron decisiones equivocadas y, aún así, fueron alcanzadas por la gracia. Porque nuestro Dios no es especialista en descartar personas, es especialista en redirigir caminos. Y tal vez hoy no sea solo un día de corrección, sino de reencuentro. Sé que hay gente aquí que se está sintiendo sobrecargada, gente que ya intentó escuchar la voz de Dios, pero se confundió. Gente que oró, pidió señales, avanzó y salió herida. Y ahora vive con miedo de decidir cualquier cosa. Si ese eres tú, déjame decirte con cariño. El silencio de Dios nunca es abandono. Muchas veces es protección. No estás detenido porque Dios se haya olvidado de ti. Estás detenido porque Él está cuidando de ti. Hay lugares a los que, si hubieras ido antes de tiempo, te habrían destruido. Hay puertas que, si se hubieran abierto cuando tú querías, te habrían herido profundamente. Dios no llega tarde. Él preserva. Tal vez te estés sintiendo demasiado pequeño para cambiar el ambiente en el que estás. Demasiado débil para ser esa persona que transforma realidades. Pero Dios nunca pidió fuerza, pidió disponibilidad. Nunca exigió perfección, pidió obediencia. Y todo lo que Él transforma comienza pequeño, oculto, improbable. No necesitas tener todas las respuestas hoy. No necesitas saber exactamente cuál será el próximo paso. Solo necesitas confiar en que Dios está contigo en este paso. Repite esto en tu corazón ahora. Dios está conmigo aquí. No cuando llegue allá, no cuando todo mejore. Aquí, ahora, en este escenario, en esta estación. Dios no te ama más en el destino de lo que te ama en el proceso. Si nadie nunca te dijo esto, déjame decírtelo, eres más fuerte de lo que imaginas, porque llevas una promesa. Y la promesa no depende del terreno, depende de la fidelidad. Él mismo. Dios que hizo florecer a Abraham donde parecía improbable, está cuidando de ti hoy. Permítete descansar un poco. Permítete confiar de nuevo. Permítete creer que Dios aún está escribiendo tu historia. Y ahora, después de confrontación, dirección y consuelo, vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando entendemos que no podemos solos. Vamos a orar. Ahora quiero invitarte a hacer algo simple, pero profundamente espiritual. Si puedes, disminuye un poco el ritmo ahí donde estás. Si estás conduciendo, solo aquieta el corazón. Si estás en casa, si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Este es un momento de entrega, no de desempeño. No se trata de palabras bonitas, se trata de un corazón abierto delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos delante de tu presencia ahora. No como personas que lo saben todo, no como personas que siempre acertaron, sino como hijos que reconocen que necesitan tu dirección. Tú conoces a cada persona que está escuchando esta oración ahora. Tú conoces los pensamientos que nadie verbalizó, las decisiones que se están considerando en silencio, los dolores que fueron escondidos detrás de una sonrisa. Señor, confesamos que muchas veces levantamos los ojos sin oír tu voz. Muchas veces decidimos por lo que parecía mejor, más rápido, más fácil. Y hoy no estamos aquí para culparnos, sino para alinearnos. Ajusta nuestro corazón a tu voluntad. Silencia las voces que nos confunden. Calla la ansiedad que nos empuja. Sana la prisa que nos hace elegir sin consultar al cielo. Padre, visita ahora a aquellos que están cansados, a aquellos que se sienten presos a un lugar, a una estación, a una realidad que no eligieron. Sopla esperanza donde el desánimo se instaló. Restaura la fe de quien dejó de soñar por miedo a frustrarse nuevamente. Que tu espíritu traiga paz, no una paz circunstancial, sino aquella paz que guarda el corazón aun cuando el escenario todavía no ha cambiado. Te pedimos, Señor, enséñanos a florecer donde tú nos plantaste. Enséñanos a confiar en que la semilla que tú colocaste dentro de nosotros es suficiente. Que no seamos guiados por la comparación, ni por la lógica humana, ni por el miedo a quedarnos atrás. Queremos ser guiados por tu palabra, por tu voz, por tu presencia. Bendice las decisiones que serán tomadas en los próximos días. Cierra puertas que no vienen del Señor, aunque parezcan buenas a nuestros ojos. Abre puertas que vienen de ti, aunque no tengan sentido para nadie más. Y cuando tú nos mandes quedarnos, danos gracia para permanecer.
Cuando nos mandes ir, danos valentía para obedecer. Padre, toca también a las familias representadas aquí, los hogares cansados, las relaciones heridas, las casas llenas de silencio y de peso. Que tu presencia transforme estos ambientes. Que donde había confusión haya claridad, donde había miedo haya confianza, donde había dolor haya sanidad. Entregamos todo a ti ahora. No dependemos de lugares, no dependemos de personas, no dependemos de accesos. Dependemos de ti y declaramos que tu palabra es suficiente para guiarnos, sostenernos y hacernos avanzar. Recibe esta oración, Señor, como un altar levantado en medio de nuestra rutina, y que a partir de hoy cada paso nuestro sea guiado por tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Permanece en este espíritu por algunos segundos. No corras al próximo video, no corras a la próxima tarea. Dios está obrando mientras tú confías. Mi querido, mi querida, muchas gracias por permanecer hasta aquí. Eso dice mucho sobre tu corazón. En un tiempo en que todo es rápido, superficial y descartable, tú elegiste permanecer en la presencia de Dios, escuchando, reflexionando, permitiendo que la palabra ajustara tu rumbo. Eso no es pequeño, eso es espiritual. Si este mensaje habló contigo, si en algún momento sentiste como si Dios estuviera llamando tu nombre en silencio, debes saberlo. Es el Espíritu Santo obrando. Y lo que Él comienza, Él lo termina. Tal vez nada haya cambiado externamente todavía, pero algo ya fue alineado dentro de ti. Y cuando el interior cambia, el exterior inevitablemente sigue. Guarda esto en tu corazón. No necesitas cambiar de lugar para cambiar de vida. Necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios. Donde Él te planta, Él te sostiene. Donde Él te envía, Él se responsabiliza. Y donde Él permanece contigo, no hay escasez que venza, no hay oposición que prevalezca. Quiero pedirte una cosa más, con mucho cariño. Si todavía no le diste like a este video, hazlo ahora. Eso ayuda a que esta palabra alcance a personas que tal vez estén viviendo exactamente lo que tú viviste. Escribe en los comentarios lo que Dios te habló hoy. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien que está leyendo en silencio. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Aquí caminamos juntos, como una familia, recibiendo palabras de dirección, madurez espiritual, consuelo y fe práctica para el día a día. Comparte este video con alguien que amas, alguien que está pensando en rendirse, alguien que cree que necesita cambiarlo todo para entonces vivir el propósito. Y te hago una invitación, permanece con nosotros. Cada semana hay una nueva palabra, una nueva dirección, un nuevo tiempo siendo liberado. No porque seamos especiales, sino porque servimos a un Dios que habla, que cuida y que guía. Que el Señor te bendiga, que Él guarde tu corazón, que Él ilumine tus caminos y que aun en escenarios improbables florezcas, fructifiques y avances, porque la semilla que está dentro de ti vino del cielo. Hasta el próximo video. Que la paz de Jesús gobierne tu vida.